Conocí a Peca y a Manuel en un acto que la Universidad de California en Berkeley había preparado en el área de la Bahía, un simposio de media jornada sobre los desafíos de la sociedad red, que reunió a las principales figuras de las ciencias sociales para hablar sobre la tecnología contemporánea y la sociedad, y en el que me encontraba como representante de la vertiente técnica. Si bien no soy una persona que se intimide con facilidad, aquel no era, precisamente, el tipo de marco en el que se me sentía más cómodo. ¿Cómo iba a encajar mis opiniones en las de aquellos grupos de sociólogos que hablaban de tecnología? Bueno, oye, me dije, si hay sociólogos que hablan de tecnología, bien puede haber un tecnólogo que hable de sociología. Lo peor que podía suceder era que no me volvieran a invitar. ¿Qué podía perder? Siempre acabo preparando las charlas el día antes, y de nuevo allí estaba yo, buscando febrilmente un ángulo desde el que hablar al día siguiente. Una vez conseguido el ángulo, la plataforma, lanzarse a escribir no suele ser tan difícil, solo necesitaba una idea. Terminé por explicar por qué el hacker es como es y la razón por la que Linux, el pequeño sistema operativo que inicié, parece atraer tanto a los hackers y sus valores. De hecho, acabé pensando no solo en los hackers, sino en nuestra motivación más nobles en general. Y di a aquella noción, con la humanidad y el menosprecio de mí mismo que me caracterizan, el nombre de Ley de Linus. La ley de Linus establece que todas nuestras motivaciones se pueden agrupar en 3 categorías básicas. Y lo que es aún más importante, el progreso consiste en ir pasando de una categoría a la siguiente como fases de un proceso de evolución. Las categorías son, por este orden, supervivencia, vida social y entrenamiento. La primera frase, la supervivencia, salta a la vista. La prioridad de cualquier ser vivo es sobrevivir. Y las otras dos, suponiendo que estemos de acuerdo en considerar que la supervivencia es una fuerza motivadora fundamental, las otras se siguen de la pregunta: ¿por qué está dispuesta la gente a arriesgar su vida? Algo por lo que uno pueda perder su vida tiene que ser una motivación sin duda fundamental. A algunos les podría parecer discutible mi selección de fuerzas motivadoras, pero creo que estoy en lo cierto. Es más fácil encontrar ejemplos de personas y de otros seres vivos que valoran sus vínculos sociales más que a sus vidas. En la literatura universal, Romeo y Julieta es el ejemplo clásico, sin duda, pero también la noción de morir por la propia familia, patria, religión. Refleja con claridad que los vínculos sociales pueden llegar a ser más importantes que la vida de uno mismo. El entrenamiento puede parecer una selección extraña, pero por entrenamiento entiendo algo más que jugar con la Nintendo. Es el ajedrez, es la pintura, es el ejercicio mental que comporta cualquier intento de explicar el universo. Einstein no estaba motivado por la supervivencia cuando pensaba en la física. Tampoco debió de ser para él una cuestión social. Era entretenimiento. Entretenimiento es algo intrínsecamente interesante y capaz de plantear desafíos. Y la búsqueda de entrenamientos contribuye sin duda a un fuerte impulso. No es que quien llegue a desear morir por la propia Nintendo, pero pensemos, por ejemplo, en la expresión morir de aburrimiento. Alguien, sin duda, preferiría morir que aburrirse por toda la eternidad, razón por la cual hay gente que se dedica a tirarse de aviones sin tener motivo aparente para hacerlo, solo por el estresamiento que le produce saltar al vacío y poner coto de ese modo al aburrimiento. ¿Y el dinero es una motivación? El dinero sin duda es algo útil, pero la mayoría estaría de acuerdo en que el dinero per se no es lo que motiva en la última instancia a las personas. El dinero motiva por lo que se comporta. Es el definitivo instrumento de trueque para conseguir lo que realmente nos interesa y preocupa. Obsérvese que con el dinero, por lo general, resulta fácil adquirir supervivencia, aunque es mucho más difícil comprar vínculos sociales y entrenamiento. Sobre todo entrenamiento con E mayúscula,
el que acaba dando sentido y significado a la existencia. Tampoco se debe pasar por alto el efecto social que supone tener dinero, se compre algo o no con él. El dinero continúa siendo algo muy poderoso, pero no es más que un representante, un apoderado de otros factores mucho más fundamentales. La ley de Linus no se interesa tanto por el hecho de que sean las tres motivaciones de las personas, sino por la idea de que nuestro progreso consiste en ir pasando de una fase a otra en un proceso desde la supervivencia a la vida social y al entrenamiento. ¿Sexo? Sí, claro. Sin duda empezó siendo la supervivencia y continúa siéndolo. Nada que objetar. De los animales más desarrollados ha dejado de ser una cuestión de pura supervivencia. El sexo ha pasado a formar parte del tejido social. Y en los casos de los seres humanos, el sexo, por antonomasia, es entretenimiento. Copas y comidas, lo mismo. Guerra, lo mismo. Puede que la guerra no haya completado el proceso, pero la CNN hará todo cuando tenga en sus manos para conseguirlo. Empezó siendo supervivencia y va camino a convertirse inexorablemente en entretenimiento. Hackers. Todo esto puede aplicarse sin lugar a dudas a los hackers. Para ellos la supervivencia no es lo principal. Pueden subsistir bastante bien a base de donuts y Pepsi-Colas. Hablando en serio, desde el momento en el que se puede tener un ordenador en el escritorio, no es probable que la primera preocupación que nos mueva sea cómo conseguir comer caliente o conservar el techo que nos cobija. Si bien la supervivencia continúa siendo un factor motivador, no es en realidad una preocupación cotidiana, capaz de excluir al resto de los motivadores. Un hacker es una persona que ha dejado de utilizar su ordenador para sobrevivir. Me gano el pan programando. Y ha pasado a los dos estadios siguientes. Él, o, en teoría, aunque es muy contadas ocasiones, ella, utilizando el ordenador para sus vínculos sociales. El correo electrónico e internet son las grandes vías para acceder a la comunidad. Pero para el hacker, un ordenador es también entretenimiento. No me refiero a los juegos ni tampoco a las bellas imágenes que circulan por la red. El ordenador mismo es entretenimiento. Así llega a crearse algo como el sistema Linux. No se trata de hacer mucho dinero. La razón por la que los hackers de Linux hacen algo es que lo encuentren muy interesante y les gusta compartir eso tan interesante con los demás. De repente se obtiene entretenimiento del hecho de estar haciendo algo interesante, a la vez que se alcanza una repercusión social. Se logra así el efecto de la red Linux, donde hay multitud de hackers que trabajan juntos porque disfrutan con lo que hacen. Los hackers creen que no hay un estadio de motivación superior a este, y en esa creencia lo que ejerce un poderoso efecto en un dominio que va mucho más allá de Linux, tal como Pekka demostrará.